seguimos en Paradigma con todo gusto y agradeciéndole. Estamos con Darío de Piaggio. Muy buen día, Darío, gracias por venir a nuestra invitación a compartir acá en Paradigma. Muchas gracias, Luis, el gusto también es mío y bueno, en especial porque escuché que es tu cumpleaños, así que bueno, muchas gracias. Deseo que lo pases feliz con toda tu familia y tus amigos. Muchas gracias. Bueno, Darío de Piaggio, en lo personal, una persona que respeto y valoro por la coherencia, la previsibilidad de su accionar y estar en política y mantener una línea de conducta no es nada fácil. Eso como introducción, pero quiero llevarte para enchamigarnos un poco con la conversación de alguien que disfrutamos los dos de la amistad, Pacho Balestra. ¿Qué recuerdo te trae? Y bueno, mucho. Yo en realidad era un recién egresado de la universidad ya por el año 1981 y en el 82 empezó toda una movida en el país en general y el Partido Autonomista en Goya tenía mucha ascendencia y Balestra formaba parte de uno de los sectores, porque había dos sectores. Sí. Había un sector que obedecía, diríamos, a Pocho y un sector que obedecía a Don Mancini, de esquina. Entonces, bueno, ahí nos fuimos incorporando los jóvenes. Yo me acuerdo que esa fue una de las primeras cuestiones que se plantearon, porque la gente tiende siempre a etiquetarte. Una famosa reunión que hubo allá en el Ancla, me acuerdo, donde estaban, entre otros, todos hombres grandes, autonomistas de muchos años, y los jóvenes que recién empezábamos. Don Memé Churquijo, me acuerdo. Bueno, muchísima gente, el doctor Colombo y tantos otros que Scheller, Montiel, don Alarcón. Bueno, y ahí empezó a delinearse. Carlos. Jorge. Empezó a delinearse Bicho Huiz, y bueno, empezó a delinearse la participación mía en la política, y me acuerdo que lo primero que se me encargó en 1983, cuando empezaba esta nueva era democrática, fue ser fiscal en la escuela de Maruchas, que contamos los votos, era octubre, pero terminamos contando los votos casi en la oscuridad, con faroles, vela, porque se va el sol muy, muy pronto en esa época. Y como era la primera elección, había muchas cosas que generaban duda en las autoridades de mesa y en los propios fiscales, por supuesto. Me acuerdo que hubo un famoso caso que siempre contaba después cuando instruíamos a los fiscales, que con toda inocencia un joven vino de Buenos Aires y había votado. Y al rato estaba haciendo la fila de vuelta. Entonces le dijeron, pero vos, y emitió efectivamente el sufragio, y le dijeron, vos qué tal, yo vine a votar por mi amigo. Pero era inocente, era de la falta de ejercicio. Sí. Y yo después durante años vi en la Escuela del Sur también comportamientos que generaban duda, hasta que hoy en día casi hay una certeza absoluta de la emisión del sufragio y cómo se cuenta. Y todo lo otro me parece que es mito. Ahora, ya en ese momento aparece la figura de Pacho. Así es. Como un líder, y fíjate que era convocante no solo dentro de las filas de lo que era el núcleo del Partido Autonomista, sino a nivel de la comunidad. Y yo creo que es absolutamente así, y Pacho ya era intendente en el 82, 82-83, porque creo que la inundación. Exactamente, la inundación famosa de Goya. Sí, Pacho era un líder natural, y que era un hombre tan afable, tan generoso incluso, un hombre simpático, que despertaba concitaba la atención de propios y de extraños. Sí. Y yo digo que si uno revisa las estadísticas, hoy en día sería muy interesante que con los elementos que hay se pueda establecer eso,
Yo calculo que el padrón del 85 habrá sido un poquito más de 30.000 votos. Sí. El Partido Autonomista hace una elección que no repitió nunca más en su historia con mucho más votantes. El Partido Autonomista saca 15.000 votos. Me acuerdo. Y el Partido Liberal, que era parte del pacto, con don Alfredo Frattini de candidato, saca 5.000. El Pacto Autonomista Liberal saca 20.000 votos. Sí. Sobre 20, no sé cuántos, yo no me acuerdo la UCR, pero eran menos de 30.000 los votantes. Y del Partido Justicialista creo en esa oportunidad Macoco. Seguramente, yo ya por ahí sí. No me acuerdo, pero digo, la elección fue fantástica. Y sin embargo, por eso a veces la elección era indirecta. Todo Goya lo votó a Pacho, y Pacho no fue intendente. No sé si vos te acordás de eso. No me acuerdo de... Así fue el asunto. La elección era indirecta porque no teníamos todavía la carta orgánica nueva. Se tenía que reunir el Consejo y el Pacto Autonomista Liberal tenía 7. Pero la oposición juntó 8. Con que se fue a votar Caraícho a la puerta de la municipalidad. Esa me parece que fue otra. Esta el voto, el voto que faltaba creo que lo dio el MIR con el doctor de Coto. Entonces, Balestra, que había sido votado masivamente por la ciudadanía, no fue candidato por el sistema. Cosa que se reeditó, si vos te acordás, y generó muchísimas discusiones, cuando la provincia estaba dividida en 3 secciones electorales, claro, y Difidipo le gana a Tato. Sí. En número de votos. Sí. Y sin embargo, después allá, ¿cómo era que decían? Que 100 y pico son más que 200. Bueno, toda una historia que pasó. Sainete. Así es. Ahora... Sí, no, pero volviendo a lo de Pacho, extraordinario, pocas veces, el partido no tuvo más tampoco un líder como él, en Goya, eso hay que reconocer. Porque era un hombre que en la política estaba permanentemente en contacto con la gente, y también en su actividad privada, porque él cuando no estaba en la política, en la farmacia era lo mismo. Claro. Y hay anécdotas muy graciosas de toda esa cuestión. Así que el recuerdo... Sí, y un gran amigo también. Y de paso te digo, esto ya de la experiencia periodística personal, de la cual estoy absolutamente convencido, si Pacho no hubiera tenido los problemas de salud que después devinieron, y especialmente si no hubiera fallecido Mestre, Pacho era el gobernador de Corrientes. Si la intervención aquella canalizaba su esfuerzo y Pacho estaba en las condiciones físicas y apoyado por Mestre, porque nosotros al estar ahí con la gente de Corrientes, íbamos con todo el equipo de Goya Visión permanentemente, y aparte en forma privada, así, de la manifestación de Mestre, y vos fíjate que el impulso que toma el puente Goya Reconquista, lo toma a través de la intervención y del esfuerzo de Pacho, y era lo que querían, y que se hubiera podido instrumentar. Bueno, la circunstancia, la historia después nos llevó por otros caminos, pero sí te puedo dar la seguridad de que el valor o la forma en que lo valoraba Mestre a Pacho, y que lo veía como el dirigente viniendo desde el radicalismo. Incluso creo que viajó él, Claro. Me parece que él se fue a entrevistarse a Paraná cuando era el gobernador Montiel en Entre Ríos, y ahí me parece que estuvieron, y no sé si no estuvo Mestre también con ellos, claro, parte de estas conversaciones que seguramente... Así que eso quedó, y bueno, después se diluyó, y después vino los problemas de salud de Pacho que precipitaron todo. Pero viniendo para acá, y desde ese origen del Partido Autonomista, tenemos hoy una realidad donde los partidos, el Partido Autonomista a nivel provincial, no te digo que desapareció, pero no es ni el 1% del esplendor y el poder político que tenía,
el Partido Liberal se debate ahí en una lucha permanente y se mantiene por un lado el peronismo, el radicalismo, por esa acción, pero fundamentalmente, y la pregunta es esta, la gente ya descree de esa estructura política que un poco por inercia nomás va viendo y busca que el representante le diga algo. Lo que pasa es que yo creo que se fueron bastardeando las instituciones en general de la República y también, fundamentalmente, que tendrían que ser la base, los partidos políticos. Y eso tiene que ver también con una serie de cuestiones que pasan por la ética, de cómo se accede a los cargos públicos. Yo noto de esta atomización que se ha producido, por ejemplo, en nuestro partido, también en el Partido Liberal y en algunos otros, que se formaron kioscos, Pato. Claro. Entonces, Cavalieri, por ejemplo, era autonomista, pero en el Partido Autonomista ya no tenía más cabida, o la autoridad que tiene no lo convoca para ser elegido en una convención del partido legislador y no entra en la lista. Entonces dice, bueno, otro le da manija, ¿cuántos seremos nosotros? Y seremos 5.000 con mucha suerte. Entonces crea el patismo. Sí. Y se vende él con ese sector del partido a otro grupo y le tiran un hueso. Eso realmente es el negocio de unos pocos. Yo le dije la otra vez, si vos te vas a quedar en la política para venderte vos y 4 o 5 para no trabajar, porque en definitiva no terminan haciendo nada, no. Te eligen, pero eso es igual que vos de día a mañana, que, pero De Piaggio no era autonomista, sino pero ahora sí. Es autonomista, pero creó el depiaggismo y está tercero en la lista de Bassi. Sí. Pero ¿cómo? Pero si a De Piaggio no le gusta el kirchnerismo, sí. Y bueno, pero él aceptó eso porque vos viste que entonces él mantiene su cargo y es la única forma desde adentro de ayudar a los afuera. Todo mentira, Pato, todo mentira. Sí. Es un negocio de unos vivos que entonces se ayuda a él, su familia y 4 o 5 que están alrededor de él. Ahora, ¿cómo hace para que... Primero que a veces no le cuentan las costillas, y hay algunos que con 500 o 300 votos hicieron unos negocios fantásticos. Venden bueno, muy bien la ficción. Exactamente. Yo no puedo ser parte de eso. La última vez el partido, Alfonso la última vez, en la municipalidad estaba, creo que con el Partido Autonomista era así. Una parte del partido en Capital votaba con, creo que Romero Brisco, en la lista del sí. ¿Cómo era que se llamaba? Radicalismo, más Proma, no me acuerdo cómo. Eso, Eco Cambiemos. Y Alfonso y otro sector del Partido Autonomista, no se puede. Entonces claro. vos sos, por ejemplo, un señor de acá que toda la vida fuiste autonomista o de Cacatí, y decís, pero escuchame una cosa. ¿Cómo es la historia esta? Está enchamigado con la cámpora, que es el otro extremo de tu pensamiento. Pero claro, pero ¿cómo es el asunto? Bueno, entonces es difícil así. Si vos no revisás esas cosas y si vos no tenés coherencia, y bueno, algunos dicen el partido, y sí, y yo te digo una cosa, consciente de no haber sido, no haber tenido el valor, la valentía, la constancia de seguir y de cambiar esas cosas, me fui y jamás los critiqué. Porque muchos te dicen, ¿viste? Sí. Si vos no estás adentro, no critiques. No. Yo no dije nada, listo, macanúo. Me llamaban, por ejemplo, no, ni de fiscal no me voy a ir, porque yo no comparto eso. Ahora, hay otra cosa que quiero recordar de tu experiencia como concejal y del nivel de discusiones que nosotros veíamos, y se plantean, por ejemplo, vamos a un caso concreto y no estoy diciendo ninguna infidencia, eso está en entrevistas y charlas
que yo hice acá en esta mesa. El año pasado, con el tema del proyecto Goya, se enteran los concejales a las 10 de la mañana que había un proyecto para sacar esa ordenanza, que ya estaba supervisado, que estaba bien, que había que tratarla sobre tabla y aprobarla. Y así se hizo. Una ordenanza que tiene enorme trascendencia, que incluso roza principio que tiene que ver con la Constitución Nacional, porque no te olvides que acá viene la discusión de la propiedad privada, pero eso es una cosa que no se puede aprobar. ¿Qué hubiera hecho Darío? Yo me imagino, porque... yo presidía la Comisión de Legislación, Luis, sí. Y una de las cosas, si vos tenés un proyecto que tiene tanta trascendencia y que vos sabés de antemano que puede afectar a algunos sectores, aunque favorezca a otro, porque hay cosas que a veces la gente pide legítimamente, que puede ser beneficioso para algunos y termina perjudicando a otros. Entonces, como pasa, salvando las distancias, ¿no? Como pasa ahora con este tema del aborto, vos tenés que llamar a quienes están a favor y a quienes están en contra, para que quien legisla, quien le toca decidir, que no puede tener un conocimiento omnicomprensivo de todo el universo, diga, bueno, yo he escuchado estas opiniones, he escuchado otras, y termino tomando esta decisión, también consulté con la gente del partido, en fin. Pero acá había, por ejemplo, que escuchar arquitectos, consejos profesionales, empresarios de la construcción, a obreros de la UOCRA, porque si vamos al caso, hay gente que hasta está tocada en la cuestión de su trabajo personal. Sí, de la comida de todos los días. Abogados, escuchar a ver qué opinaba el colegio de abogados. Estamos hablando de la propiedad privada. Y de las restricciones al dominio que yo tengo del inmueble. ¿Puedo hacer lo que quiero en mi casa? No. Si tiene determinada fachada, o si Juan Esteban Martínez tomó mate en tal lugar, vos no podemos... Bueno, una serie de cosas de enorme trascendencia, como se va a aprobar, por más que vos tengas la mayoría sobre tabla. Eso es una locura. Pero bueno, no me puedo quejar, diríamos, porque como dicen algunos, lo que nosotros tenemos es fruto de lo que somos. Es decir, si toda la gente ahí porque y los votaron, y algunos votaron. Dicen, pero ¿de dónde salieron? Ahora, lo que sí es cierto, que uno puede advertir que hay una fuga de los partidos políticos, la gente no se quiere comprometer, y entonces a veces pues la queja. Ahora el que se mete deja su cuero, sí. Y su honra a veces. Y su honra. Por eso yo dije al comienzo, es muy difícil. Además, por si alguien no lo conoce a Darío o no lo vio jugar al básquet, así como es una explosión siempre. Y yo me lo imaginaba de que baje una orden de, qué sé yo, Melchor, por ejemplo, allá cuando era secretario de gobierno, de que voten sobre tabla una cosa por tu amistad con Pacho, por reconocimiento. Aparte que no iba a suceder. No iba a suceder, pero además yo a veces le quiero recordar a la persona por ahí, algunos tienen que tener memoria y otros chicos que tienen, por ejemplo, yo me doy cuenta de eso. Hay gente que tiene 30 años, yo me encuentro en la cola de un banco, no me vieron nunca. Claro. Porque tenían 10 años cuando yo dejé la política, no saben ni quién soy. Pero lo que digo es, no te olvides que en ese consejo había gente como Romelio Díaz Colodrero, vocal de la... Sí, camarista. Juez del Tribunal Oral Penal, estaba el doctor Farisano, presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Farisano, estaba José Bacel, Pablo Bacel, el hermano, que era un jurista también muy conocedor y muy comprometido con una serie de temas, estudioso. Estaba Alejandro Frattini, un muchacho también muy capaz, el ingeniero Aviv,
el ingeniero Barbacino, la profesora, la señora de Barbacino, el Galeano de Barbacino. O sea que la gente era ilustrada, no era venir a traer cualquier cosa. Ignacio Cela, en una época estaba en el consejo. O sea, no es el doctor Galarza, el doctor... El pollito Galarza era bravísimo. No, había mucha gente valiosa y se discutía y se conversaba y bueno, y se disentía, pero yo incluso digo... El doctor Silva. El doctor Silva. Del Partido Liberal. Exactamente, el doctor Silva del Partido Liberal. No, mucha gente. Antes de eso estuvo el doctor José Virgilio Acosta, que por ahí la gente no se acuerda. O sea que el Consejo tenía realmente en su seno, diríamos, valores académicos. Había gente que sabía mucho derecho y mucha legislación. Eduardo de Coto. Eduardo de Coto. No, hubo mucha gente valiosa. Ahora, ¿qué le pasó a la sociedad? Pero eso incluso sería también una postura un poco irritante para los que transitaron después o los que transitan ahora. Porque pueden decir, por ejemplo, que bajó el nivel. Bueno, eso lo tendría que decir por ahí, no sé, ustedes, los periodistas. Claro, a lo que yo apunto es lo siguiente, de mi experiencia y de lo que yo conocí en los 2 años que estuve con Daniel. Vos con el Consejo tenías que tener una actitud responsable de antes de abrir la boca o plantear una cosa, tener muy claro tus argumentos, estar convencido y además ser convincente para llevarle, miren, que tenemos que conversar esto. Vamos a negociar, pero en el sentido de la palabra... Bueno, de lo que se dice hoy, de la gobernabilidad. Claro, dame, por favor, gobernabilidad. Necesito esta ordenanza, tenés que aprobarme el presupuesto. Pero Luis, te digo Luis, por ahí me sale Pato. Los funcionarios bajaban a informarle al Consejo sobre si había una ordenanza que era media preocupante. Por ejemplo, ¿te acordás las famosas cuestiones de financiamiento o por ahí de endeudamiento? Sí, mirá, vamos a tomar... se compraron los camiones. Exactamente. O el tema del frigorífico. El pollito Galarza y Eduardo Farisano es como que vos me traigas toda la bibliografía, todo eso tenían en la cabeza hasta el último detalle. Y un día plantearon, y yo aterricé... ¿Y vos eras secretario de gobierno? De Obras Públicas. De Obras Públicas. No tenía la menor idea, y bueno, de ahí arrancamos, pero ¿quiénes se ponían a discutir? Pino Fernández, Virgilio Acosta, Eduardo Farisano, Romelio. Vas a sentarte así y escucharle cómo discutían. Aparte, groserías jurídicas del Consejo no salían, porque yo me acuerdo que se revisaban las cosas y siempre había una opinión por ahí en el ardor de las discusiones que le ponía paño frío y decía, miren, es así. Yo creo que fue una época linda y me parece que no había tanta, ¿cómo podríamos decir? El que era justicialista era justicialista. Sí, te quiero decir que no sé, eso es lo que me parecía. No había todos estos saltos, estas cosas que a veces vos te pones a mirar y realmente si esto es cuestión... Vos fíjate que en este momento el Partido Liberal, si tomás la raíz, tiene 4 concejales. ¿Y qué es lo que en el momento de votar, con las particularidades y esas otras cosas, pero hoy en el Consejo Deliberante del Partido Liberal, con una elección interna, no sé, llegaron a 2.000 votos, tiene 4 concejales en un padrón de 70.000 habitantes. Es decir, la política tiene toda esa, pero no nos vamos a poner viejo, nostálgico. Quiero bueno, cerrar esta charla un poco con el análisis de qué podemos aportar nosotros como consejo a los jóvenes, a la gente que está en la política, a la misma, qué cosas tenemos que valorar
para la decisión de nuestro voto, porque lo que está ahí es lo que nosotros somos, no es otra cosa. Así es. Bueno, yo no sé sinceramente el tema de si somos nosotros las personas indicadas por ahí para dar consejos. Lo que sí tenemos una experiencia de vida que algo siempre nos va dejando, que le queremos transmitir en todos los órdenes de la vida a nuestros hijos y a las personas que por ahí les interesa nuestra opinión. Yo creo que incluso van a tener que empezar las personas que analizan a fondo la política a entender estos nuevos fenómenos que están pasando. Yo a veces les solía contar a algunos de cómo era la política en esa época de pegatinas. Yo sí creo que eso, el folclore ese, se terminó. Lo de las redes sociales es sí una cosa que si nosotros no terminamos, o sea, nosotros, el que quiera, me parece que tiene que entender que por ahí pasa la historia. No sé hasta cuándo van a seguir los actos masivos, provocando algún tipo de emoción en las personas. Viste que vos por ahí decís un acto y sí, llevaste 2000, ese mismo mensaje por las redes sociales le llegó a 10.000 o a 100.000. Ahora, lo que sí yo digo es que si un joven está, diríamos, decidido a participar en la actividad política que es tan buena y que, como todos sabemos, es la única manera de transformar la realidad, yo creería en los partidos de vuelta, pero en partidos que sean realmente lugares de debate, instituciones donde se aprenda a discutir, a disentir, a respetar el disenso, a tener coherencia, a formarse. Porque lo que yo digo, mirá ahora que tanto se discute, ¿no? Dicen, este es un gobierno de CEO, que individualmente son brillantes en sus empresas. En sus empresas. Y yo muchas veces, hace muchos años le decía, miren que la administración pública es una cosa difícil. Y a veces me enojaba tanto en el Consejo, porque no te olvides que en el Consejo la oposición tiene la obligación de controlar. Cuando vos tenés concejales inteligentes, sagaces e informados por el propio seno del municipio, sí, pues, no acá compraron una goma y nos hicieron concurso de precio. Y yo me acuerdo que le decía, nadie dice que vos querés robar el dinero de la goma, sí, pero si vos sabías que necesitaba la goma, ¿por qué no seguiste el procedimiento que establece la norma de la dirección de compra? Los estás exponiendo al intendente a un pedido de informe por una goma. Bueno, hay gente que por ahí no entendía lo de la administración pública. Como vos dijiste hoy, el peronista era peronista, el liberal era liberal y el radical, encima, con un montón de cosas que yo discuto con muchos amigos radicales, y eso correspondía a unos valores y a un orden. Dentro de esos, cuando vos estás mencionando, me acuerdo de don Ángel Padovani. Me acuerdo también de él, sí. Vino el primer día fueron creo que del consejo de la época de don Enrique. Sí, él y con Virgilio. Pero él ya no estaba más cuando yo estuve con Daniel. O en el 83. Mira, no vamos a meter la pata. Sí. Pero fue y muy buen concejal. Se fue don Ángel, ya no era concejal. El primer día que yo estaba ahí en la secretaría de Daniel, como secretario ejecutivo, me dice, mire compañerito, una sola cosa le decía, no toque ninguna factura. Acá es imposible que no se sepa todo. Acuérdese. Y se fue en el sentido de la transparencia. Y vos pensás, por ejemplo, un intendente como Francisco Sá, siendo Nicky gobernador, ganarle al pacto acá en Goya pero le revisaban todo, pero era, como vos decís, tenés que hacer cumpliendo las ordenanzas, la metodología.
Y si ahí uno mete la pata, lo pega al intendente después. Pero bueno, por eso. ¿Y qué pasa? Los partidos políticos, quizá en su época, tampoco hicieron todos los deberes, pero hay gente que se iba haciendo en la administración pública. Daniel Ábalos fue secretario de Pacho, estuvo Claro. en Hacienda, subsecretario. Y bueno, y había muchos que fueron funcionarios. La contabilidad pública no es lo mismo. Mirá el tema del expediente, del libramiento, que el concurso de precios, que la licitación. No todo el mundo sabe eso. Sí. Y algunos por ahí creen que esos son atajos burocráticos. Pero en realidad en la administración pública vos tenés que demostrar todo y tenés que probar. Acá está todo. Y los partidos ganan elecciones, pero no forman personas. Entonces de golpe vos, Pato, ganaste la elección, necesito 30 funcionarios para Goya. ¿Y qué? Y ahí empecé a buscar. Te por sorteo. Te dejo un tema para otro, que es relacionado a la justicia y lo que es cuando si bien supuestamente no debería tener ningún vínculo, pero el partido político y después toda la estructura judicial y su designación, y especialmente lo que era históricamente, cómo estamos hoy y cómo se camina hacia el futuro. Así que eso nos juntamos otro día. Pero cuando quieran, Luis. Bueno, Darío, un gusto. Me falta todo el tema de pesca, todo el tema de básquetbol. De la política nacional. Y de la política. ¿Qué vamos a hacer con el déficit fiscal? El tema es que todos queremos que le toque a otro nomás. Vos sabés que una cosa, suelo decir por ahí a mi hijo, conversando por ahí, le digo, vos sabés que a veces, ¿cómo me gustaría que alguna vez quien hizo todo esto pague la fiesta? Aunque sea un principio de autodestrucción. Porque si yo no aumento 10 años la tarifa, Luis, algún día va a reventar. Sí. Y vos sabés que el otro día decía, qué paradójica la política en la Argentina. Mucha gente esta de la izquierda y del kirchnerismo y de los barrios de pie, que van a hacerle los piquetes al gobierno y le cortan la ruta, son el objeto, diríamos, central del problema. Porque el déficit fiscal es para pagar esos 20 millones que dependen del Estado. Claro. Con 8 millones que trabajan. Y cualquiera te dice que así no cierran los números. No cierran. Entonces ahora estamos entrampados en esta situación, ¿y cómo hacemos? ¿Le dejamos de pagar, por ejemplo? ¿No pagamos ingreso universal? ¿No pagamos pensiones no contributivas? Y le queman la Argentina. Y bueno, vos sabías que acá parece que hubiera habido una guerra, ¿no? Sí, tuvimos la guerra por la cantidad de heridos. Impresionante. 11.000 son en Goya. Pero a vos yo sinceramente digo, a veces es cierto, si vos no te pones, como decían, viste el otro día cuando alguien, no sé si robó en Chile, y lo agarraron y bueno, acá tenemos que poner de acuerdo, ¿qué es lo que queremos hacer? Alguna vez tenemos que ponernos de acuerdo. Pero por lo de Brecht, el presidente de Perú renunció él mismo. Pero bueno, son temas que nos quedan, Darío, para ir dialogando en otro momento.